Bueno, ya casi vamos finalizando la lectura en audiolibro de esta novela. Nos queda la última parte. Con la última entrega en audiolibro terminamos la penúltima parte. Con lo cual, eso del título de este video, de esta subserie de videos, análisis de, no es tal cosa. No se puede hacer análisis de una obra hasta tanto no haberla terminado. Son comentarios, son impresiones. Ustedes saben que yo no termino de leer, ya lo dije muchas veces, no termino de leer esta novela, este libro, sino que para quienes sean que tampoco nunca lo hayan leído y ahora están acercándose a la historia, siguiendo capítulo a capítulo cada entrega del audiolibro, bueno, lo estamos leyendo juntos, ¿no es cierto? Con lo cual, como no sé cómo termina, tampoco va a haber spoilers, a menos que vos nunca la hayas leído y vengas atrasado en relación con la seguidilla de entregas de este audiolibro, con lo cual te digo, si por lo menos no escuchaste todavía la última entrega, entonces en este video sí te vas a poder encontrar con spoilers. Algo respecto de la última entrega de comentarios sobre los hermanos Karamazov que causó gracia, si se quiere, y fue que yo venía diciendo, hablé mucho en la entrega anterior de análisis, digamos, o de comentarios, acerca de la histeria, ¿no es cierto?, que se presenta, que se manifiesta, que caracteriza a prácticamente todos los personajes de la novela. Bueno, termino de decirlo y el capítulo siguiente ya es declarado, ¿no? Ya la voz narradora al menos empieza a utilizar la palabra histeria para caracterizar a los personajes. Veníamos también de aquella configuración de pandemonio, cosa que hablamos en el video anterior. Acá les dejo, por este lado les dejo el link a ese video. Pandemonio, que significaba eclosión de sentidos al interior de la novela, pero que ya a esta altura, me parece a mí, a esta altura de la lectura, nos damos cuenta que, bueno, todo esto se reconfigura en lo que para mí constituye el modelo base de esta novela, que es la figuración poliédrica. Es una novela poliédrica. No trata a los hermanos Karamazov de una sola historia, de un solo tema. Es multitemática. Presenta una realidad poliédrica. ¿Cómo es la realidad misma, no es cierto? Gracias a Dios. Gracias a Dios, diría el Papa Francisco, que nos advertía de el poliedrismo de la realidad y nos invitaba a ser seres poliédricos, multifacéticos. La figura del poliedro, ¿saben cómo es? Podemos poner una imagen en pantalla, multifacética. Y que finalmente me parece que el objetivo final, veremos cuando termine la novela, pero es presentar un cambio de época, ¿no es cierto? Que en esa sinuosidad que tiene la novela de tomar temas y traerlos más a la superficie, más a la profundidad, de vez en vez recupera, me parece a mí, en esta última parte, con los últimos dos capítulos leídos en la última entrega de audiolibro, el sexto titulado Desarrollo Precoz, el séptimo titulado Iliuya. Bueno, el desarrollo precoz se trata de la aparición de este nuevo personaje cuando ya parecía que en la novela todo estaba definido después del juicio a Dimitri, cómo no mencionarlo. Aparece un nuevo personaje, este Kolya Krasotkin, un chico adolescente de unos 13 años con un evidente desarrollo precoz, un chico que a sus 13 años parece ser ha leído mucho, tiene veleidades de haber adquirido criterio propio muy tempranamente, tiene esta cosa muy moderna de no reconocer distancias, ¿no?, entre el sí mismo adolescente, que no se advierte adolescente, y tener la pretensión de equipararse a gente adulta, ¿no? Es un manojo de buenas intenciones este chico Kolya Krasotkin, pero a su vez su actitud es arrolladora, ¿no es cierto? A su vez también que no deja de responder a su naturaleza todavía
infantil cuando comete travesuras. Bueno, no voy a explicar tampoco lo que es evidente en la novela. Yo lo que quiero resaltar de estos capítulos, de estos dos últimos capítulos que me parece muy interesante, bueno, en este encuentro que tiene Kolya Krasotkin con Alyosha, reaparece Alyosha después de un largo segmento dedicado a su hermano Dmitri. Todavía no sabemos qué actitud va a tener Alyosha respecto de lo que le pasó al hermano Dmitri. Nada, capítulos anteriores. Parecería ser que acá el narrador lo que hace es un barajar y dar de nuevo después de los sucesos referidos a Dmitri. Bueno, este chico Kolya se presenta ante Alyosha y se describe como un hombre moderno, como un prototipo de hombre moderno. En algún lugar puede que tenga semejanza con Iván Karamazov. Me parece mucho menos contaminado de un montón de cosas que Iván, nada más que porque es adulto, ¿no es cierto? Kolya todavía preserva algún grado de pureza, de inocencia, pero se define a sí mismo como un socialista, ¿no es cierto? Vamos, es el huevo de la serpiente del socialismo. Y acá ya nos salimos por fuera de la novela y decimos, bueno, ya Dostoyevsky, en todavía plena época prerevolucionaria, plena época zarista, donde todavía no se vislumbraba, me parece a mí, que iba a acontecer lo que luego iba a suceder a inicios del siglo XX en Rusia. Sin embargo, evidentemente algún movimiento cultural, ideológico ya estaba habiendo, ¿no? Por eso lo parangono con el huevo de la serpiente en lo que refiere al socialismo, al comunismo. Concepto huevo de la serpiente me refiero, lo aludo a la película de Bergman, ¿no es cierto? Que él refiere al fenómeno del origen del nazismo. Bueno, este Kolya se presenta así como un socialista. Soy un socialista incorregible, llega a decir Kolya. Es gracioso que un chico se declare incorregible, ¿no es cierto? Y es interesante en ese diálogo que se da con Alyosha, que es muy ameno, pero sin embargo es muy profundo, donde se declara una discusión teológica. En determinado momento Kolya le dice, por su propia perspectiva de lo que refiere a lo religioso, le dice a Alyosha, nada menos que es un cura, ¿no es cierto? Es un sacerdote. Kolya le dice, usted quiere obediencia y misticismo. ¿Estará de acuerdo conmigo en que, por ejemplo, la fe cristiana solo ha servido para que ricos y nobles tengan esclavizada a la clase baja, o no? Bueno, antes habían estado discutiendo acerca de Voltaire. Sí, claro, este fenómeno que describe Kolya nadie puede negarlo, nadie puede decir que no haya sucedido, que la institución religiosa haya terminado en muchos casos sirviendo a ricos y nobles, teniendo esclavizadas a las clases bajas. Pero me parece a mí, y me parece que es lo que luego Alyosha le va a querer hacer entender, que el tema teológico no se agota en eso, ¿no es cierto? Antes habían estado discutiendo a Voltaire, pero claro, estamos en plena época de cambio, como decía al principio de este video. Con Voltaire Dios pasa a ser una hipótesis. Alyosha se atreve a criticar a Voltaire diciendo, Voltaire creía en Dios, aunque parece que no mucho, y por lo visto tampoco amaba mucho a la humanidad. Voltaire, uno de los padres del iluminismo, ¿no es cierto? Sí, del iluminismo, lo que produce el cambio de época, el inicio de la modernidad y los auges socialistas, anticlericales. También refieren, en determinado momento, refieren muy puntualmente a Onegin y a uno de sus personajes. Onegin es Eugene Onegin o Eugenio Onegin, la novela de Pushkin, un autor anterior a Dostoyevsky, que es un poco el padre de la literatura moderna rusa, y el personaje protagónico femenino, Tatiana. Algo hemos referido en el video anterior, yo ya había hablado de lo significativo del Onegin de Pushkin en relación con la obra de Dostoyevsky. Bueno, si quieren entender de mejor manera a qué alude en este capítulo esa conversación respecto de la obra de Pushkin, lean el Eugenio Onegin, que la van a pasar muy bien. Es muy linda novela y les va a poner más en relieve esto que se está hablando, y también un tema de
cambio de época que yo ya lo referí en el video anterior. Hay muchas notas de página que ahora me parecen subsidiarias. En todo caso, de la lectura, de la escucha del audiolibro, si ustedes hay algún sentido que les haya ahí quedando rebotando en la cabeza y no entienden de qué se está hablando, me lo dejan en caja de comentarios y se los voy respondiendo de manera puntual. Bueno, tiene todo este tironeo interno, Colia, en relación con Alyosha, que por momentos se siente atraído y por momentos se siente rechazado, incluso siente que Alyosha le rechaza, le repele. Hasta que en determinado momento es interesante cómo se va desarrollando la conversación, porque vamos que Dostoyevsky, la voz narradora misma, se toma sus tiempos, ¿no es cierto?, para decir las cosas. Entonces, después de haberle reclamado Colia a Alyosha que la iglesia solo servía para favorecer a ricos y a nobles y a esclavizar a los pobres, después de mantener una larga conversación en determinado momento, diciendo que Alyosha como sacerdote es un referente del orden clerical, por algo que le dice Alyosha a Colia, y en devolución a esto que le pasa a Colia de sentirse atraído y repelido constantemente, y Alyosha le dice, le recomienda, le dice, sea usted el único distinto. En realidad, usted no es como todos, le dice Alyosha a Colia. Por ejemplo, ahora no ha tenido vergüenza en confesar algo tonto y hasta ridículo. Y en nuestros días, ¿quién más lo habría hecho? Nadie. Incluso han dejado de considerar necesario censurarse a sí mismos. Y sigue. Y ahí a Colia se le produce un entendimiento, me parece fundamental, de algo. Otra vez venía de reclamarle a Alyosha que la iglesia solamente lo único que hace es favorecer a ricos y a nobles y a esclavizar a los pobres. Pero entonces, en respuesta a lo que le dice Alyosha, algo se da cuenta Colia y le dice, magnífico, no me he equivocado con usted, es capaz de consolar. Claro, es eso lo que está buscando Colia, que la iglesia sea capaz de consolar, ¿no es cierto? Que es la iglesia que viene a representar al principio de la novela el stare socima. Hay una dimensión de la iglesia y está en disputa, ¿no? Es una lucha interior al interior de la... por eso digo que es una discusión teológica. Claro que va a haber curas tendientes a favorecer a los poderosos, ¿no? Contaminados, corruptos, si se quiere. Pero también va a haber un lado de la iglesia compasiva, misericordiosa. Es para lo que tiene que existir y servir la religión, después de todo, como institución. Y que es una discusión teológica fundamental que viene desde el principio de los tiempos. A quien quiera profundizar un poquito más sobre este tema, les recomiendo mi otro canal de YouTube, Verbo y Verbo, donde últimamente, fíjense, estuvimos leyendo en formato audiolibro y analizando el libro de Carl Jung, Respuesta a Job, que trata de este tema, trata de lo que ha estado bien y lo que está bien al interior de la iglesia y lo que está mal y va a seguir estando mal. ¿Y qué podemos hacer con eso? Seguidamente a eso, Colia, claro, todo es realmente toda esa tensión que ha tenido en el transcurso en el transcurso del relato de este capítulo, toda esa tensión de idas y vueltas de que si Alyosha me quiere, si no me quiere, si me desprecia, si me aprecia, si yo lo aprecio, si yo lo desprecio, es una tensión erótica y finalmente Colia le termina diciendo a Karamazov, nuestras declaraciones se parecen mucho a una declaración de amor, dijo Colia con voz débil y avergonzada. Eso no será algo ridículo, ¿verdad? Y Alyosha le responde en absoluto, y aunque fuera ridículo no pasaría nada, porque es algo bueno. Y acá me deja picando a mí algo que yo insinué o dije explícitamente, creo que en la segunda entrega de esta subserie de comentarios a los hermanos Karamazov, ya se nos ha aludido el interés que tiene Alyosha por los menores de edad. Y entonces uno peca de mal pensado y uno piensa, bueno, Alyosha, sacerdote,
tiene esta atracción por los jóvenes en su capacidad misericordiosa, de consolar, amorosa, o es nada más que un pedófilo. Eso yo ya lo había planteado, creo que en el primero o segundo video de esta serie, o más adelante, bueno, da lo mismo. Alguna vez lo referí. Y en realidad no hay nada en el texto que desprenda algo de la índole de la perversión posible de Alyosha. Son cosas que a uno se le cruzan en la cabeza y a mí me parece que ahí Dostoyevsky, autor, está jugando con algo, ¿no? No vamos a pensar que a fines del siglo XIX la gente no era mal pensada, todo lo contrario. Tal vez fueran mucho más hipócritas que ahora se hicieran los tontos respecto de un montón de cuestiones, del tratamiento, la explicitación. También se me ocurre pensar, Dostoyevsky, de hacer explícito un montón de situaciones, corría graves riesgos de censura seguramente, por inmoralidad. Pero también me parece que, bueno, por eso también termina siendo Dostoyevsky el máximo referente de la novela psicológica, porque nos psicologiza y no sé si nos psicologiza a los lectores, pero nos pone en un lugar provocador de confrontación. El lector acá tiene que participar y tiene que decidir qué es lo que está realmente pasando. A menos que se resuelva en la última página, veremos. Pero posiblemente no. Posiblemente deje el autor al lector, tal vez en el reconocimiento de la propia miseria, no sea cosa que nos pase como al ver la película El poder del perro, no sé si la vieron, si no la vieron se la recomiendo. Con El poder del perro sucede algo hacia el final de la película que nos deja a todos, diríamos, en Buenos Aires con el culo al aire, porque uno está esperando que suceda algo y finalmente se cumple el deseo, sucede, y entonces uno se da cuenta lo miserable que ha sido. De eso va la película. Un lindo ejercicio para hacer. Con los hermanos Karamazov a lo mejor se da ese mismo juego. Hay un lugar del morbo de uno que a lo mejor está deseando que poder encontrar a Alyosha con las manos en la masa, poder confirmar la sospecha, poder decir, yo tenía razón, qué pillo que soy. Y a lo mejor nos quede la duda permanente de cuáles eran las reales, legítimas y legítimas motivaciones de Alyosha. Bien, hacia el final lo que a mí me parece de valor que agrega el último capítulo, Ilyusha, no digo que no tenga su importancia per se, pero en relación con lo que venimos diciendo, es ese enfrentamiento que tienen con el médico que viene de atenderlo a Ilyusha, que precisamente el científico, ¿no es cierto?, no tiene capacidad de consolar, no tiene capacidad de misericordia, no es compasivo, ¿no? Cuando le está diciendo al padre de la criatura que el chico se está muriendo y cuando él le reclama algo, pobre hombre, porque está atravesado por el dolor de inminente muerte del hijo, y el médico le dice, ¿y qué quiere que haga? No soy Dios. Tremendo, ¿no es cierto? Digo, toda esta andanada atea, descreída, descreyente, que impone la modernidad, que impone el cambio de época, acusando a Dios y a la Iglesia de poco compasiva, pero no reemplaza el problema con algo que la ciencia tampoco es compasiva. Es decir, la modernidad con la descreencia, con el ateísmo, no solamente borra a Dios, también borra todos sus atributos, los reales y los inventados. Porque si la discusión es que si Dios es compasivo o es un tirano, bueno, al morir Dios se borran los dos aspectos, ¿no? Se borra el efecto de tiranía, se democratiza, todos nos volvemos socialistas, pero a la vez también se borra el concepto de compasión, de misericordia. ¿Y qué necesita la gente? ¿Qué necesitamos todos? Sino un poco de compasión, un poquito de misericordia, porque como decía el Papa Francisco, somos una religión de pecadores. Perdón, ese es un comentario para mi otro canal. En fin, yo espero que ustedes lo hayan disfrutado, estén disfrutando esta serie de audiolibros tanto como yo. Vamos a ver qué nos depara la próxima, el último
el último libro, la última parte de la novela, donde parece que hace reaparición Iván Fyodorovich con el primer capítulo que se llama En casa de Grushenka. Sin mucho más, sé que les estoy debiendo algún video, a ustedes tal vez más extrañan porque son los más esporádicos últimamente, de análisis, nos queda ver. Recuerden que tenemos un video bastante reciente acerca de Saussure, de Peirce, de la lingüística, que nos va a llevar más luego a revisar el tema del estructuralismo y del postestructuralismo en el análisis literario. No me estoy olvidando, lo vamos a hacer. Por lo demás, al término de Los hermanos Karamazov, tengo muchas ganas de empezar la lectura de El Golem, de de Gustav Meyrink, una novela, les anticipo, para los que no la hayan leído nunca, creo que otro libro que empecé a leerlo, pero todavía no lo he concluido, y hasta donde llego leyendo es muy fantasmagórico, muy atmosférico, casi les diría que es de terror psicológico, por lo menos el comienzo. Bueno, gente, no les robo más tiempo, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto.